¿Ah? Entonces, cuando uno dice su reino en mi casa, es algo que el Señor me estaba hablando recientemente sobre el cambio de mentalidad que nosotros debemos tener para que entendamos realmente qué es una iglesia en casa. Porque una iglesia en casa no es que la misma reunión que se hace en un salón se haga en una casa. ¿Me hago entender? Si yo lo único que hago es cambiar el lugar, yo no estoy haciendo una iglesia en casa. Estoy haciendo una iglesia que por ahora toca en una casa porque no tenemos un salón. Y eso no es una iglesia en casa. Entonces, generalmente cuando decimos iglesia, reunión, o cuando decimos la gloria de Dios, la presencia de Dios, el mover del Espíritu, uno piensa en un montón de gente, un auditorio, un salón, un templo, un orador con su micrófono, el sonido. Uno dice, no, es una reunión del mover de Dios. Se imagina, ¿eso cómo irá a estar allá? Pero el desafío hoy es que revisemos en la escritura cómo Dios exhibe su gloria en un lugar común llamado casa. Cómo Dios exhibe su gloria en un lugar como este, como mi casa en La Ceja, como el apartamento de Jenny en El Dorado, como en el apartamento de Glory en La Estrella. Vamos a ver qué muestra la escritura, si para Dios hay alguna diferencia de un templo a una casa, a un café, a un parque, y por qué nosotros los cristianos hacemos diferencias que a lo mejor Dios no hace. O cómo son las diferencias que Dios hace y cómo las estamos interpretando nosotros. Empecemos aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Ya todos sabemos que en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 principalmente se relata el día de Pentecostés, el Shavuot, que no es que eso haya sido por primera vez Pentecostés, sino que Pentecostés o Shavuot es una fiesta que ya el pueblo de Dios viene celebrando hace tiempo, porque en Levítico 23 pues está la revelación de esa fiesta. Es una santa convocación del Señor, pero en ese día de Shavuot fue que el Espíritu Santo decidió manifestarse y cumplir una profecía que Jesús había dado. Él les dijo que se quedaran en Jerusalén porque recibirían poder de lo alto. El Espíritu Santo vendría sobre ellos. Básicamente eso es la historia de Hechos 2, pero además hay que ir al versículo 41 en adelante y vamos a leer Hechos 2:41 en adelante, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí varios elementos importantes. Aquí en esta parte que describe la vida de los primeros cristianos de una forma muy resumida, ¿cuál es el énfasis? ¿El lugar o la actividad? La actividad. No hay un énfasis en el lugar, hay un énfasis en la actividad. Perseverar en la doctrina, compartir las cosas, ayudar a la necesidad de los unos a los otros, orar juntos, partir el pan ¿en dónde? En el templo. En las casas, porque no era la casa de Pedro, o la de Juan, o la de Bartolomé, o no, era en las
casas, porque estamos hablando de 3.000 personas que se añadieron. Ahora, alguien dirá, pastor, pero aquí claramente dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Sí, porque estos primeros convertidos, estos primeros cristianos eran judíos. Y no hay nada en la Biblia que diga que si usted es judío y se convierte a Cristo, tiene que dejar de ser judío. Que es un error que ocurre históricamente en la iglesia. Estos judíos, nunca se les dijo, tienen que dejar de ser judíos. Lo único que ellos tenían que cambiar era su entendimiento de dónde estaba la presencia de Dios, de cómo se manifestaba el Señor y de que ahora Dios habitaba en ellos y que el lugar de habitación de Dios no era el templo. Este tema tiene muchas cosas, algunas solo las voy a mencionar, no podemos ver todos los versículos, pero en una de las cartas a los Corintios, Pablo les explica, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y hay otro texto en una de las cartas a los Corintios donde Pablo dice que él anhela dejar este tabernáculo, porque él, que ese espíritu está por ahora metido en un tabernáculo temporal que es su cuerpo. Al Señor le importa más el templo del espíritu, el cuerpo suyo, el suyo, el suyo, el suyo, el de ustedes, el mío. Pero nosotros, por el espíritu religioso, nos preocupamos más por el templo hecho de manos humanas. Que en Hechos de los Apóstoles también hay un texto, creo que en este capítulo 2, donde Pedro dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros necesitamos tener este tema muy claro, porque estamos en un medio donde yo sé que algunos de ustedes tienen amigos cristianos y les han dicho que esta iglesia no es una iglesia completa, que a esta iglesia le falta, y algunos de ustedes de pronto han ido a esos templos, a esos salones, y han dicho, esta iglesia es completa. Pero resulta que para Dios una iglesia completa, bien formada, no es una institución jurídicamente registrada con un lugar de reunión grande. La iglesia es, le voy a decir que la iglesia para el Señor. La iglesia es los que juntos perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la iglesia. Y Jesús dijo, de 2 y 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y nos tenemos que devolver al Antiguo Testamento y entender que el propósito del templo en el Antiguo Testamento era tener la presencia de Dios. Y si Jesús dijo que ahora al haber muerto y resucitado, y al tener cada uno de nosotros el Espíritu de Dios, Él va a estar en medio de 2 y 3 que se reúnen en su nombre, entonces el uso del templo pasa a ser secundario, incluso terciario. Pastor, ¿por qué iban unánimes al templo? Porque recién habían recibido al Espíritu, recién habían recibido el Evangelio. Ellos apenas están empezando. El Espíritu vino sobre ellos, pero la Biblia no dice que toda la revelación les vino. El Espíritu. Ellos están aprendiendo. ¿Qué es lo que ellos tienen a la mano? Ir al templo a adorar. Es lo que sabían hacer. Ir al templo o al área del templo a reunirse, como lo aprendieron como judíos, para las santas convocaciones, para las predicaciones en Shabbat, ir a las sinagogas. Eso es lo que ellos sabían. Y no era pecado porque eso está aquí. Y Dios no los mandó a que dejaran eso. Pero sí a que reinterpretaran esta realidad. Ya no vas al templo porque allá está la presencia de Dios. Ahora resulta que el Dios viviente mora en ti. Porque recuerden que el Espíritu Santo no es un mensajero de Dios, es Dios mismo, completo. Así como Jesucristo es Dios, así como el Padre es Dios. O sea, nosotros hemos recibido por medio del Espíritu de Dios la facultad de ser portadores de su presencia, por si no lo habían meditado.
Entonces no es que yo voy allá porque allá está la presencia. Si tú estás alineado y tienes comunión, tú eres portador de la presencia del Señor. Es que yo voy y allá está la bomba. No. Dios sí hace cosas específicas en lugares y en tiempos. Sí, obvio. Él obra como él quiere. Eso. Pero Él nos entregó algo que todavía no hemos valorado, y es que somos portadores. Entonces, ahora piensa en esto, yo soy portador de la presencia, y si me junto con otro portador de su presencia, ya somos dos portadores de su presencia, y nos juntamos con otra portadora de su presencia, otro. Obvio, es mejor, porque aquí hay un tizón encendido, otro tizón encendido. ¿Qué pasa cuando usted tiene muchos tizones? Una fogata grande. Usted puede tener la llama de un encendedorcito, del fogón de gas, o una llama más grande. Por eso dice también, hay un salmo que dice que cuán hermoso es los hermanos juntos en unidad, en armonía. Porque hay un fluir de la unción mayor. O sea, una cosa no quita lo otro. El Espíritu está en cada uno. Cada uno de ustedes es templo del Espíritu. Pero hay un diseño de cuerpo y por eso dice somos miembros los unos de los otros. Ahora, no, esa pregunta se las hago mejor más adelante. Para no en el quiz. Vamos entonces a revisar textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, donde vamos a ver cómo se exhibe la gloria de Dios en algo llamado casa. Para que no nos quede duda que la gloria no depende de la palabra templo, salón, sede, auditorio, estadio, no. ¿Sabe qué depende? De nuestro entendimiento. De nuestro entendimiento. Es impresionante, depende de nuestro entendimiento. Porque si no fuera así, un hombre como Juan el Bautista no hubiera podido ser profeta respetable. Él era hijo de un levita, de un sacerdote, y él no vistió vestiduras sacerdotales, ni trabajó en el templo. Y Dios lo usó como profeta, y uno muy respetado en el reino de Dios. Uno muy conocido en los cielos. Entonces, siempre el Señor nos está demostrando que nosotros somos muy aferrados a los elementos externos, cuando Él en la historia lo que ha hecho es acercarse más a nosotros para que se trate más de la intimidad con Él y no de los elementos externos. Vamos, por favor, al segundo libro de Reyes. Voy a ir asignando las lecturas. Entonces, en Canadá, me buscan, por favor, perdón, el primer libro de Reyes. Canadá, primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro, todo este resumen de versículos yo se lo mando a la iglesia. Listo, entonces no se preocupen por anotar los textos. Primer libro de Reyes 17, versículos del 8 al 24. Glory, tú vas a buscar el primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 14. Por lo menos ubiquen el libro, que yo vuelvo y les digo cuáles son los versículos. Juan y Sandra ubiquen Jeremías 18. Jeremías 18. Yo ya les digo los versículos. Bueno, doña Ana, ubique por favor Lucas 10. Yo ahorita le digo los versículos. Marianita, Marcos 2. Ah, no, dejémosle Marcos a Jenny, que Jenny trabaja con Marcos. No, en serio, quédese con Marcos 2. Aprovechemos el... Marianita, Mateo 9. Doctor, Colosenses 4:15. A usted le tocó así uno solito, Colosenses 4:15. A los demás ya ahorita les digo los versículos. Y yo leo el resto, que son otros 4, otros 5. Esta es una biblia tónica hoy, pero vamos a procesar rápidamente estos textos. Gloria, entre los versículos 8 al 24, léelos, por favor. Primer libro de Crónicas.
Primera de Crónicas 5. Espérate. Primera de Reyes, creo que la tenían. Primer libro de Reyes 17. Ah, no. Sí, 17, sí, Es primera de Jennifer, claro. sí, Jennifer, primera primero. Léanme por favor los versículos del 8 al 24. del 8 al Del 28 al 24, Jenny. Vamos a poner atención. Bueno, Bueno, 17:8, listo. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle agua, le llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta el 24. el 24. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo. Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los, entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Amén. Amén. Pregunto, ¿cuántos milagros hubo en esa casa? Hubo 2, 3 milagros. ¿Cuáles? El de la, cuando, el de la harina, el aceite que no, pues no le faltó nunca la harina, no le faltó, eh, a ver, la harina, el, El aceite. el aceite, no le faltó tampoco ya el milagro de haber resucitado al niño. Ajá, eso. Resumámoslo en dos. Hubo un milagro de provisión, que era la Ujú. harina y el aceite, y un milagro de resurrección. Listo. ¿Dónde espera la gente cuando la gente quiere milagros y quieren por ellos? ¿Dónde esperan que eso suceda? En una iglesia, en un templo. ¿Dónde hizo Dios estos dos milagros? En una La casa. casa, la ¿Cierto? casa. En una casa. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En una casa. ¿El profeta le dijo a ella que tenían que ir al templo? No. No. ¿Que tenían que ir a ver a un levita, a un sacerdote?
No, No. y ya existían. Estamos hablando del tiempo de los reyes. Ya habían sacerdotes, ya había templo, ya había ley ceremonial, todo eso ya estaba. Ya estaba. Pero Dios le dijo al profeta, ve a la casa de la viuda. Vas a ¿dónde la viuda? ¿Y dónde exhibió Dios su gloria? En la casa de la De viuda. la vida. ¿Será que Dios puede exhibir su gloria en esta casa? Amén. En esta lectura había un profeta, una viuda y un hijo. Y ahí estaba la gloria del Señor. Recuerden lo que les dije al principio. ¿Cuál era el propósito de un templo? En el Antiguo Testamento, la presencia. Pero Dios nos está mostrando que ni siquiera Él se limita a un templo. Aunque Él haya mandado hacer un tabernáculo y haya dado unas instrucciones, porque Él ha cumplido esa palabra de que dice: yo habitaré en medio de vosotros. Esta viuda y este niño conocieron al Dios de Israel en el templo o en la casa. En la casa. En la casa. Era una viuda de Sarepta. Ella estaba en un lugar donde se practicaba el paganismo. Dice tu Dios también, dice tu Dios. Donde se practicaba el paganismo. Ella no era judía, no era israelita, no era descendiente de Abraham. Y conoció a Dios a través de una experiencia. ¿Quién llevó la experiencia a ese lugar? El profeta. Ese sí venía de Dios. ¿No será que ustedes pueden llevar una experiencia a una casa para que en esa casa alguien conozca al Dios verdadero? Así es. Sí. Y si en esta casa se reúnen 4 o 5 sembradores e invitan gente, ¿no será que pueden proveer una experiencia para que la gente conozca al Dios verdadero? Sigamos avanzando. Ahora sí, Glory. Crónicas 13, del 5 al 14. Listo, dice. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sidón de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balad de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temía a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con las familias de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. La lectura es larga para entender el contexto. Este es un tema más largo, pero había una orden de Dios que el arca solo podía ser manipulada por levitas. Ustedes recuerden que el arca había sido robada por los filisteos, ¿cierto? El arca, David quiere llevar el arca otra vez a la casa de Dios, a su casa. Pero recuerden que David no había construido templo, Dios no se lo había permitido, entonces no existía templo como tal. Pero David quería llevar el arca porque sí existía el tabernáculo. Pero resulta que un hombre no levita puso la mano para sostener el arca
y como Dios es santo y es fiel a su palabra, esto tiene pues una explicación más profunda, murió. Pero miren lo interesante, aquí hay un afán de llevar el arca a un lugar que está relacionado con culto, al tabernáculo, llevarlo donde se supone que donde el arca siempre debe estar. Pero entonces resulta que David dice, no, esto está muy difícil, yo no sé cómo es que vamos a llevar el arca. ¿Sabe qué? Dejémosla mientras tanto en la casa de Obed-Edom, Geteo, y empecemos por ahí. Geteo quiere decir que eran los de Gat, eso es parte de los filisteos, por ejemplo, Goliat era Geteo. Estamos hablando de que un hombre no israelita, David le pide que tenga el arca en su casa. El arca es la presencia. Porque dentro del tabernáculo el arca está en el lugar donde se manifestaba la gloria, el lugar santísimo. Y semejante objeto que era el arca, lo llevan a la casa de Obed-Edom, es decir, la presencia del Dios Todopoderoso, representada en el arca, está en una casa, no está en un templo, no está en la casa de un profeta, no está en la casa de un levita, no está ni siquiera en la casa de David, rey de Israel, está en la casa de un geteo. ¿Qué pasó en esa casa? ¿Y qué más bendijo? Pero léalo exactamente. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Todo. Todo eso. ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? En una casa. No, ahora, hoy. Nosotros no ¿Cómo somos la el ve? templo de Dios. Pero bendigo todo. Nosotros podemos bendecir a otras personas. ¿Será que nosotros podemos ser como un arca? Porque tenemos la Total. presencia de Dios. Podemos Total. hacer milagros y prodigios y creemos. El arca, miren que donde el arca estaba sucedían cosas. Ya eso son otras lecturas del Antiguo Testamento. Porque era la gloria de Dios ahí. Él decidió que era en el arca. En el arca era donde se rociaba la sangre del sacrificio. Pero resulta que ahora Dios decidió que ya no necesitamos el arca, necesitamos hombres y mujeres nacidos de nuevo en Cristo para que esa misma gloria esté aquí adentro. O sea que tenemos que romper con eso de que es que si la reunión no es aquí o es allá, no se va a manifestar la gloria de Dios. Es que si la reunión no es aquí o no es allá, no es una verdadera reunión. ¿Cómo hacía Juan el Bautista entonces para ser profeta si vivía en el desierto solo? ¿Cómo hacía Pablo cuando estaba encarcelado? No podía ir al templo, no tenía con quién reunirse y siguió siendo el apóstol Pablo. Y siguió recibiendo revelación y escribió cartas desde la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que él era portador de la presencia de Dios. Este entendimiento es lo primero que nos debe quedar claro para que una iglesia en casa funcione. Si no, lo único que estamos cambiando es un salón por una casa, pero no estamos haciendo iglesia en casa. Estamos haciendo lo mismo, o ver una película en el teatro de cine o ver una película en una casa. Estamos esperando es que suelta la pantalla. No estamos entendiendo qué es lo que sale de nosotros. Yo le voy a hacer una pregunta, no me la conteste, solo para que la reflexione. Si nosotros hubiéramos tenido un inconveniente y no hubiéramos podido venir después de que esta reunión se hubiera anunciado, ¿usted qué cree que usted hubiera hecho? ¿Se hubiera quedado en su casa o se hubieran reunido aquí de todas maneras? No me la conteste, solo reflexione. Porque esto le permite a usted entender en su mente, no en la realidad, es en su mente.
En su mente, ¿dónde está el arca? ¿Dónde tiene usted concebida el arca? Porque recuerde que en Hechos capítulo 2 leímos ahorita que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros. Eso es clave. Aquí sí voy a soltar esta pregunta. ¿Usted cree que cuando usted va a ver una película de cine, usted está reunido con las personas que están en el cine? Eso, piensa bien la pregunta. Usted está allí en City Plaza, en Mallorca, está con 200 personas en el teatro, sentado todos juntos en el mismo lugar, viendo la pantalla. ¿Usted está reunido con ellos? No. Yo no entiendo qué es esa cosa que le pasa a la gente, que se siente que está en una iglesia cuando va a un lugar con mucha gente, pero ellos no están con los demás. Peor aún, van y no le hablan ni al del lado, dicen amén y él se para y se va para la casa. Pero él siente que ahí es una iglesia. Pero si lo invitan a una casa donde hay 2 o 3, no se siente que está en una iglesia, sabiendo que podría bíblicamente ser iglesia teniendo comunión unos con otros, podrían partir el pan, compartir las oraciones y perseverar en la doctrina de los apóstoles. No es más iglesia un lugar donde hay 100, 500, 1000 personas y donde hay un sonido fuerte y bonito, porque es bonito, un buen sonido y todo. Eso no lo hace más iglesia. Es más iglesia donde perseveran en la doctrina, donde tienen comunión los unos con los otros, donde se parte el pan y se comparten las oraciones. Eso es más iglesia. Ni siquiera donde dice y todos van a la iglesia a escuchar al pastor. Porque entonces si no está el pastor, ustedes no pueden tener comunión. Sí, a lo que me refiero es, por la cantidad. No te hace más iglesia la cantidad ni el lugar. Porque si la mitad tiene comunión, pues es algo. Oh, genial. Lo que nosotros tenemos que entender es qué hace que una iglesia sea iglesia, bíblicamente hablando. Usted, por ejemplo, dice, ay, sí, voy para la iglesia. Ah, ¿y dónde queda? No, voy para el apartamento de Juan y Sandra. Ah, vas para una célula. O sea, ahí mismo te la cambian. Entre comillas, te corrigen y te dicen, ah, vas para una célula. No, la iglesia. No, porque la iglesia es pues cuando ya está establecida, ¿no? Es que en la Biblia la iglesia ya está establecida. Eso, entonces la gente te va a decir, ah, no, eso, vas para un grupo de oración, vas para un grupo de estudio bíblico. No, voy para la iglesia. Pero ¿cómo que sí, porque es que la iglesia somos las personas que hacemos esto. Eso, ¿y dónde queda la iglesia? La mejor respuesta que podemos dar nosotros, ¿y dónde queda la iglesia? Está regada por Medellín. ¿Cómo hace? Sí, estamos regados por Medellín. Tenemos varias. Estamos regados porque es que son las casas de los discípulos. Esa es la iglesia. Donde hay una casa de discípulos hay una iglesia. Donde hay una casa de discípulos, ahí hay una iglesia. Y eso lo debemos tener claro. Y si lo tenemos claro, vamos a llegar a un punto de madurez que no necesitamos que los pastores estén en esta de aquí para que se reúnan acá. Y no tienen que esperar a que los pastores estén en esta de aquí para que se reúnan aquí. No. Se van a seguir reuniendo porque ya saben que son iglesia y que entre más se junten, el fuego va a arder más. Porque el fuego no arde más si yo estoy o no estoy. De hecho, esta es una predicación que al 99% de los pastores le daría miedo hacer. Pero yo tengo una pregunta. Se supone que uno,
digamos, en este caso para la iglesia, es a aprender de esa persona que sabe un poquito Sí. más. Pero entonces, digamos, si tú dices, no están, pero se reúnen, no sería como en un caso de vamos a aprender juntos eso que de pronto Alejandro nos diga. Sería un caso más de adoración. Mira, lo uno no quita lo otro. Cuando tú lees las cartas paulinas, esa pregunta está muy buena. Pablo da instrucciones a los corintios, a los colosenses, a los de Éfeso, pero Pablo no está allá. Y Pablo confía en la obra del Espíritu en Corinto, en Éfeso, en Colosas, en Filipos, y confía que quienes el Espíritu les ha dado sabiduría en medio de ellos, les va a dar palabra. Claro, la Biblia nos habla de diáconos y nos habla de ancianos, de obispos, y hay que establecerlos. Pero si un día no hay un pastor en un lugar para una reunión, no deja de ser iglesia. Y el último versículo de esta enseñanza te va a responder la pregunta, pero así. Sí, obviamente el Señor estableció, y lo dice en Efesios 4:11, Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Otras versiones dicen para equipar. O sea, nuestra labor es entregarle algo a la iglesia, pero eso no quita que entre los hermanos puedan perseverar en la doctrina, puedan adorar, orar, partir el pan, ¿me aguanta? Entonces siguen siendo iglesia. Es decir, también tenemos que remover de nuestra mente el concepto de culto. Ah, voy al culto. Sí, claro, nosotros rendimos culto al Señor. Pero yo no soy iglesia solamente el sábado o el domingo, cuando es el día del culto. No es más importante una reunión porque es el domingo con la predicación del pastor que la reunión de un miércoles de las intercesoras, por decir algo. No es más importante. O el papá enseñando en su casa. Eso. O de un papá en la mesa con los de su hogar, haciendo una reunión para orar y leer un texto. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Hay un libro que yo empecé a leer y el autor hace una pregunta muy interesante. Él era pastor de una mega iglesia en Estados Unidos y el espíritu lo incomodó y él no entendía qué era lo que él tenía. Él tenía un vacío. Él decía, tengo un equipo de líderes muy bueno, tengo el equipo de adoración muy bueno, el lugar es súper, los hermanos son juiciosos, tenemos finanzas, hay enseñanza bíblica, o sea, la iglesia era full, pero él sentía un vacío y era el Espíritu Santo llevándolo a un cambio. Y ese cambio fue que él entregó la iglesia y dijo, amados, yo no voy más con este sistema, porque cada 8 días todos ustedes vienen y se sientan a escucharme a mí. Y si yo no estoy, no, aquí no pasa nada. Y este no es el sistema en el que yo quiero servir al Señor. Y entregó la iglesia. Y ahora es el director de un movimiento mundial de iglesias en casa. Porque él tuvo esta revelación. Porque la iglesia en casa tampoco es, sí, es que eso es mientras la iglesia está en forma, ¿no? La iglesia ya está en forma. O sea, la iglesia ya está en forma. Es que, porque otros lo ven como el mientras tanto. O sea, no, es que es mientras. Si eso fuera así, la gloria de Dios no podría haber reposado en la casa de Obed-Edom. Porque el Señor hubiera dicho, no, mi gloria, mi favor y mi bendición son en el templo. A mí no me pongan ahí en cualquier parte. Al Señor no le importa y a nosotros resulta que nos importa más. Sigamos. El otro texto es el de Jeremías, ¿cierto? 18. Jeremías 18 del 1 al 8. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá, te daré mis palabras para el pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo
mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Y me llegó este mensaje del Señor: pueblo de Israel, ¿es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Podrá llegar el momento en que yo anuncie que expulsaré a una nación o a un reino, o que lo voy a destruir. Pero si esa nación a la que amanece deja de hacer el mal que estaba haciendo, entonces yo también dejaré de enviarles el castigo que tenía planeado para ellos. Eso. Mire pues qué interesante esto. ¿Dónde recibió revelación el profeta Jeremías en este texto? La casa del alfarero. En la casa del alfarero. El Señor no le dijo, ve al templo, ve al lugar santo, ve al lugar santísimo y abraza los cuernos del altar. No. Le dijo, ve a la casa del alfarero. Y cuando él va a ese lugar, allá recibe revelación. ¿Por qué está este versículo acá? Porque usted va a recibir revelación de Dios. Eso es una manifestación de su gloria. Por eso el tema se llama Su gloria en mi casa. No dijo, ve a la casa del otro profeta. No era la casa de un profeta. No era la casa de un sacerdote. No era la casa de un escriba. No era la casa de un rey. Era la casa del alfarero. Va a la casa del alfarero, que no tiene un oficio religioso, espiritual, pero en ese lugar y en ese momento había una palabra para el profeta, había una revelación. Ahí es cuando yo al principio le dije a doña Ana, sí, obvio que hay lugares y momentos donde Dios quiere hacer algo, también tenemos que estar atentos, porque un día capaz que Dios diga, se tienen que hacer debajo del puente que hay junto al Éxito de Envigado. Ustedes ven que bajo ese puente hay como unas banquitas. Yo por ahí he pasado muchas veces y digo, ¿y qué tal si un día nosotros nos hacemos aquí y oramos por la gente que va cruzando este puente por debajo? Y al Señor, ¿qué se le da a decir? Sembradores se tienen que reunir debajo de ese puente tal día, tal hora, porque allá les voy a hablar. Y si Él dice eso y no vamos a recibir la revelación y no vamos a recibir la gloria que Él tiene ahí. ¿A qué voy con este texto? ¿O a qué va el Señor? Porque Él fue el que me llevó a estos textos. Como somos portadores de su presencia, de su gloria, Él lo va a hacer en el lugar que Él nos diga que estemos. Punto. Él lo va a hacer. Así de fácil. Y algún día Él nos dirá que vayamos a un lugar y nosotros diremos, Señor, pero yo creí que tú me ibas a decir que fuera a tal reunión en Bogotá, en la iglesia tal, o no, tienes que visitar a fulano de tal y allá me manifestaré. Eso. A veces Dios te dirá, el sábado a las 5 tienes que estar en tal parte. Te voy a hablar y usted, Señor, pues que ese es el día de la reunión. Ese es el día que tú hablas a través de la predicación del pastor. Y el Señor le va a decir, no, yo quiero es que hoy me escuches en tal parte. Y ese otro lugar no es una iglesia, no es una reunión, no es una célula. Pero si es una orden del Señor, vaya. Porque algo quiere hacer el Señor. Y usted va a ser edificado. Jeremías fue ministrado ahí, fue edificado, recibió palabra de Dios, no porque el alfarero le hubiera dado un tema con la Biblia o le hubiera dado una profecía, no. El alfarero solo estaba haciendo lo suyo, pero Dios quiso darle una palabra al profeta en la casa del alfarero. A eso va este tema. Cualquier casa puede ser el lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar. Cualquier casa. A veces decimos, ay, pero qué bueno si la reunión fuera en tal parte, en tal otra. Acuérdense, amados, no es el lugar.
es usted. Si usted está en el Espíritu y donde hay para reunirse es tal lugar o tal otro, vaya. Allá está la gloria del Señor, porque va con usted. Va con usted. La revelación lo va a alcanzar allá. El Espíritu estará con usted allí. La presencia se manifestará ahí. El 90%, por no decir más, de las personas que no entienden esto, lo que hacen es invitar a las personas a la iglesia, a lo que llaman iglesia, al salón, a la sede, al templo, porque les da la seguridad de que si su invitado va allá, va a conocer al Señor. Pero yo lo que veo aquí en la Biblia es que es al revés. Ahora Dios mandó su Espíritu a cada uno de nosotros para que el reino vaya allá, a la casa de su prima, de su abuela, de su amigo, a la cafetería de la universidad, a que el reino de Dios se manifieste allá. A mí me costó un tiempo entender, hay un ministerio que actualmente se llama CRU. Queda grabado porque lo que voy a hablar es bueno. CRU es lo que hace muchos años se conocía como el Campus Crusade for Christ. Eso, pasándolo al español de una manera funcional, era la cruzada estudiantil para Cristo, que en Colombia se llamó la cruzada profesional y estudiantil para Cristo. ¿A qué se refería eso? Ese ministerio, en sus inicios, y todavía lo hace muy fuerte, pero sus inicios fue discipular universitarios en las universidades. Entonces, ¿cuál era la visión del fundador? Un universitario cristiano evangelizando amigos en la universidad, compartiendo en la universidad y que esos amigos de la universidad conocieran el evangelio en la universidad, no invitarlos a la iglesia local. Para un cristiano tradicional, un evangélico tradicional ortodoxo, eso no es muy funcional. O dirá, bueno, eso es como una célula, como para irle dando la palabra, ¿cierto? Pero hay que llevarlos al culto para que de verdad estén en la iglesia. No. Lo que hizo Campus, o lo que ha hecho Campus Crusade, que ahora es CRU, es llevar el reino a donde la gente está. Entonces ellos tienen trabajo, hay ministerio militar, hay ministerios de familias, está el tema de los universitarios que ha sido muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar a que mi compañera de la universidad venga al culto dominical para que experimente el reino. Entonces yo se lo llevo a la universidad. Y en el hueco de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde me siento con ella en la cafetería y estudiamos la palabra y oramos. Y eso es reino. Eso no se llama culto, pero eso es reino. Y no es menos importante que si ella fuera al culto dominical o a la reunión del sábado, como usted le quiera llamar. No es menos importante. Y en ese estudio bíblico con gloria en la universidad, en la cafetería o en una manga de la universidad, ella puede ser llena del Espíritu, puede desarrollar los dones espirituales y puede empezar a experimentar el reino de Dios. Y va a terminar congregándose en un lugar donde hay más gente, porque el Espíritu la va a llevar a eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es más importante el templo, la sede, lo que llamamos iglesia, que la cafetería de la universidad, o que tu oficina para ministrar a alguien no es más importante. Porque el importante está en ti. ¿Quién es el importante? Jesús. Tienes el Espíritu de Dios ahí. Dios está morando dentro de ti. Entonces, esa sentada en la cafetería de la universidad con 2 o 3 es igual de importante que un culto dominical donde hay 100 personas en un templo con un pastor al frente en el púlpito. Es igual. Es más, muchas veces es más productivo. Porque esos evangélicos conservadores que van a ese culto dominical, no estoy hablando de todos, pero citando ejemplos, solo están yendo a sentarse
a escuchar una prédica, a decir amén, y por la tarde en la casa ya no se acuerdan ni siquiera qué predicó el pastor. Y pasa así. En cambio, esos 3 compañeros de la universidad que se sentaron en la cafetería, que estudiaron un texto, que oraron y experimentaron una respuesta de Dios, están haciendo más para avanzar el reino de Dios, porque después esos 3, cada uno va a su casa y alguien está enfermo y va a orar y va a mostrar el reino de Dios en su casa. Y otro de esos universitarios le va a compartir a su novia que está conociendo a Jesús en la universidad y le empieza a contar de la Biblia y de las cosas. Porque es que Jesús fue claro, él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y créame que hay gente yendo a grupos en casas, dando más fruto que gente que va a lugares grandes, como diría uno, con todos los juguetes. Ahora hago una aclaración. No, esto no es una campaña anti iglesia tradicional. Esta es una campaña pro iglesia en casa. Es simplemente para que a nosotros, primeramente, y otros que de pronto vean este mensaje, que nos quede claro que esto es una iglesia en forma. No es un mientras tanto. Mientras la iglesia toma forma, no, esto no es un mientras tanto, esto es una iglesia que tiene forma. Así, no es que estamos mientras tanto. Que sí podremos tener en un futuro un lugar claro para cumplir otros propósitos adicionales. ¿Quién no quiere tener un lugar para hacer los entrenamientos, los retiros, tiempos de adoración, dar consejerías, todo eso? Pero la esencia de la iglesia ya la tenemos. Esta es la esencia. Ya la tenemos. Este apartamento no es menos apartamento porque no tenga jacuzzi adentro, ¿sí o no? O porque no tenga chimenea, o porque no tenga aire acondicionado. Quiero que me entienda la idea. Este apartamento ya está en forma para ser habitable y ser agradable y reposar aquí y cumplir el propósito de este apartamento, que viva una familia acá. Claro, señor, va a poner chimenea, qué rico tener chimenea, aire acondicionado, jacuzzi, lavaplatos eléctricos, ¿sí o no? Pues todo eso. Vigilantes o cámaras, ¿sí o no? Pues claro que sí, no estamos diciendo que no. Y sabemos que Sembradores un día tendrá un centro de entrenamiento. Pero ese día no es que ese es el día que ya Sembradores es una iglesia en forma, no, nosotros ya somos. La gloria, contamos con la gloria aquí y contamos con la misma gloria cuando nos conectamos. Si Pablo hubiera tenido esto, él hubiera hecho reuniones de 1,000, de 2,000, de 3,000 personas transmitiendo y se le hubieran conectado. Entonces nada de nervios. Sigamos. Lucas 10 del 1 al 12. Hay algunos que nos los vamos a saltar. Bueno, de los últimos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os enviaré como porteros en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alfombra, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz,
vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Usad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo, lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Dejémoslo ahí. La esencia está ahí. Mire qué interesante estas instrucciones de Jesús a estos 70 que los mandó de misión. Les dijo, ustedes van a llegar a una casa. No les dijo, vayan a las sinagogas, vayan a los templos de esa ciudad. No. Busquen casa. Y si en esa casa hay un hijo de paz, o sea, un anfitrión, esa paz va a quedar ahí. Y le dijo, y quédese en esa casa y reciba lo que en esa casa le den, porque el obrero es digno de su salario. O sea que la provisión para el ministerio sale ¿de dónde? De las casas. O sea, todo el diseño es bíblico. Y se supone que en esas casas ellos se quedan y pasan un tiempo. ¿Por qué? Porque van a dejar esa casa lista como una casa de paz, como un lugar donde se va a seguir manifestando el Señor. Porque si hay un hijo de paz, el shalom de Dios, porque ese sería el término verdadero, el shalom va a quedar ahí. O sea, lo que el evangelista, el misionero, en este caso los ministros, traemos a una casa donde hay hijos de paz. En este caso, doña Ana y Haider son los hijos de paz que hay en esta casa. Lo que nosotros traemos en el Espíritu se queda acá, porque aquí nos recibieron y porque aquí nos permitieron predicar el Evangelio y porque aquí nos están permitiendo extender el reino de Dios. El reino de Dios se extendió a través de casas, según este texto. Y Cristo no ha muerto y resucitado, todavía hay templo, todavía hay sinagogas, sacerdotes, pero Jesús dijo, necesito que vayan a distintas ciudades y busquen casas. Jesús estaba preparando todo un sistema de expansión de su reino en casas. Tremendo, ¿sí o no? Vamos a dejar esta parte ahí. Igual nadie dijo que tengo que terminar el tema hoy. No podemos terminar el otro sábado. Amados, necesitamos que nuestra mente sea transformada. Porque tenemos lo que necesitamos para hacer iglesia en casa. Lo tenemos. Y no siempre tenemos que estar mi esposa y yo presentes físicamente. Por eso les hemos dicho, tengan comunión unos con otros. Tengan comunión unos con otros. Para una conexión, júntense unos con otros. Tengan coinonía entre ustedes, los unos con los otros. El texto no dice todos recibiendo de los apóstoles, no dice los unos con los otros. Perseveren en la doctrina de los apóstoles. Lo uno no quita lo otro. Entonces tendremos reuniones así, tendremos reuniones todos juntos, pero tendremos las conexiones, seguirán siendo las conexiones. Tendremos altares como los hemos tenido. Pero ¿qué tal si los que viven en un área dicen juntémonos para el altar del martes? Juntémonos para el altar del miércoles. La conexión es porque nosotros estamos en un lugar lejano, pero queremos dirigir. Estamos haciendo lo que hacía Pablo a través de las cartas. No estoy con ustedes, pero les mando una carta para dirigirlos, pero para que ustedes allí. Y la idea es que en las casas estos hijos de paz se vayan empoderando. Sí, porque un Juan y una Sandra pueden preparar una predicación fácilmente. Un doctor, el día que ponga las pilas, puede preparar un mensaje para unos hermanos que vengan acá. Marianita preparaba la oración, Jenny el tiempo de testimonio, o sea, todos. Esa parte la vamos a ver con detalle ya en la segunda parte, dentro de 8 días. Pero es eso.
No, esto no es un teatro de cine donde esperamos que suelta la pantalla de allá para acá, ¿cierto? No. Los unos con los otros. Los unos con los otros. Bueno, amados, vamos a orar y vamos a bendecir a Juan, que cumplió años en estos días. Y vamos a ver, pues, qué palabra suelta el Señor por Amor ahí. y Haider, con Haider celebramos en el altar, ¿no? ¿Qué pasó con Haider? Cumplió años. Ah, yo no sé, mi amor. Nosotros te bendecimos en algún altar. No. Yo le mandé a la bendición, pero yo no Es sé. los dos, los vamos a participar. Bueno. Los dos. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú has decidido hacer de cada uno de nosotros tu tabernáculo, tu morada, tu templo. Cada uno de nosotros es portador de tu presencia y no necesitamos ir a otro lugar que las personas llamen iglesia para encontrar tu presencia. Pero sí es necesario que nos juntemos unos con otros, no dependiendo del lugar ni dependiendo de quienes presiden o presidimos la reunión. Necesitamos, Señor de los cielos, entender que debemos tener comunión los unos con los otros. Que cumplamos tu palabra que dice sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Donde haya otro sembrador, donde se junten 2, donde se junten 3, donde se junten 4, eso es la iglesia, Señor. Allí podrán tener comunión los unos con los otros y allí podrán experimentar el mover del Espíritu y tu gloria, porque tú manifiestas tu gloria en un lugar común llamado casa. Gracias por esta palabra y gracias por lo que nos estás entregando, Señor, porque en este tiempo nosotros ya debemos hacer aquello para lo cual tú nos has preparado. Tú nos has preparado para ser hijos de paz y para también buscar a otros hijos de paz y dejar nuestro shalom en esas casas, en esos lugares, para que haya una revelación de tu gloria, una manifestación de tu reino. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos seguirás hablando y nos seguirás enseñando a través de la Escritura. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, voy a hacer una oración por Juan y Haider, pero atentos pues a ver quién recibe una palabra para ellos. Señor, te damos gracias por Juan, te damos gracias por Haider. Con amor eterno los has amado y les has extendido tu misericordia para atraerlos hacia ti. Gracias, Señor, porque a cada uno lo formaste en el vientre de su madre. Sobre cada uno has escrito un rollo. Tienes un plan en la tierra en el cual cada uno de ellos debe participar. Oramos en el nombre de Jesús que ellos encuentren, reciban de ti, entiendan cómo es que ellos van a participar de lo que tú has planeado aquí en la tierra, porque tuyo es el plan, tuya es la visión, pero nos llamas a participar en ese plan y en esa visión. Tú no fuiste a la cruz solamente para que nos sentáramos en una silla cada semana o para que nos conectáramos a una reunión virtual cada semana. Tú fuiste a la cruz para hacer de nosotros tus embajadores en la tierra, portadores de tu presencia, para ser hijos de paz y para cumplir un propósito. Gracias, Señor, porque a Juan y a Haider tú les has dado habilidades, conocimientos, destrezas. El Espíritu, tu Espíritu, se ha manifestado en cada uno. Y oro en el nombre de Jesús para que haya un avance en el espíritu de cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús para que el equipamiento de los cielos que hay en cada uno, la palabra dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Que lo que hay en cada una de estas vasijas se manifieste, Señor, porque la grandeza del reino no depende de la vasija, depende de la sustancia. Hay sustancia eterna en Haider,
hay sustancia eterna en Juan, y oramos en el nombre de Jesús para que en este tiempo ellos experimenten un avance y puedan conocer qué es la sustancia que cada uno de ellos tiene dentro de ellos y cuál es el propósito de tener esta sustancia, esta manifestación del Espíritu, este llamamiento, Señor. Derrama abundante amor, Espíritu Santo, en el corazón de cada uno de ellos. Para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Bueno, ¿quién tiene algo para estos hijos? ¿Qué? Por aquí mi mami tiene algo. Bueno, Para, parar en la grabación. ¿son quienes?